Hola, en este video vamos a hablar sobre la generación de números aleatorios. Vimos en nuestra primera aplicación de cómo los números aleatorios nos pueden ayudar a resolver problemas. Y en particular vimos cómo el señor Buffon hace muchos años estimó el número pi, un número irracional, que en principio no sabría cómo hacer eso a partir de números aleatorios. Con los computadores vamos a aprender un algoritmo que se conoce como el generador de congruencia lineal y al final del video una composición de estos generadores que los hace un poco más robustos. Pero quiero que caigamos en la cuenta que siempre que utilicemos el computador, en particular estos algoritmos, los computadores son deterministas, es decir, va a seguir una secuencia de instrucciones. Y de esta manera los números que generamos no son, en el sentido estricto de la palabra, aleatorios. Sin embargo, son, como se conocen, pseudo-aleatorios. Es decir, que después de hacerles pruebas estadísticas o teóricas, parece que se comportan la secuencia de los números como si fuesen aleatorios. Cuando utilizamos un algoritmo de este estilo o este estilo de algoritmos, lo que nosotros queremos son en esencia cuatro cosas. Lo primero es que tengan un gran periodo. Como vamos a ver, estos algoritmos al final del día generan una secuencia, pero eventualmente se repetirá esa secuencia. Entonces lo que nosotros queremos es que la secuencia se repita en un periodo muy largo. Lo segundo que queremos es que al hacerle esas pruebas estadísticas o teóricas parezcan que tienen las propiedades estadísticas y teóricas de los números aleatorios. También queremos, y estas dos últimas que voy a mencionar son un poco más de gusto, y queremos que los algoritmos sean susceptibles a un análisis teórico, es decir, que si tenemos un algoritmo podamos estudiar con matemáticas sus propiedades. Y por último, que a la secuencia que hagamos o el algoritmo que se implemente sea bastante rápido, porque en nuestras aplicaciones, y dependiendo de la aplicación, vamos a tener que generar bastantes números aleatorios, del orden de millones, para poder hacer, por ejemplo, simulaciones. Entonces, antes de introducir el concepto del generador de congruencia lineal, eh, quiero que caigan en la cuenta de algo que es fundamental, que el señor Donald Kuhn, uno de los padres modernos de la computación, menciona, y es que generar números aleatorios no se hace de forma aleatoria. Siempre tenemos que tener matemática detrás de esto. Y la matemática de los generadores de números aleatorios está dada por la teoría de números que no vamos a estudiar acá. Bien, en general lo que vamos a hacer en este corto video es generar números aleatorios con distribución uniforme. Entonces vamos a generar una secuencia de números que se van a dividir o van a aparecer entre el intervalo 0 y 1. Noten que, como lo vimos en la aplicación de la aguja, con estos números generar distribución uniforme va a ser lo que necesitamos para generar números entre cualquier intervalo. Por ejemplo, si yo quisiera generar números aleatorios entre 5 y 10, pues lo que haría es un mapeo entre el 0 o al 5 y el 1 o al 10. Entonces sería simplemente escalarlos. Eh, y nuestra representación siempre va a ser, debido a que se hace con computadores y nosotros tenemos una precisión dada, estos números siempre van a estar dados a través de un entero dividido un m que vamos a llamar un módulo. ¿Listo? Entonces al final del día generamos este tipo de enteros, se divide por un módulo y los vamos a hacer caer entre el intervalo 0 y 1. ¿Listo? Entonces el generador de congruencia lineal o generadores de congruencias lineales necesita de 4 números que se conocen en la literatura como 4 números mágicos. Entonces el primer número que necesitamos para generar este algoritmo lo conocemos como el m, que lo acabo de introducir acá, se conoce como el módulo. Entonces va a ser un número que va a ser, lo único que le vamos a pedir es que sea mayor a 0. El segundo número se conoce como a y es el multiplicador. Y este número sí le vamos a pedir que puede ser igual a 0, es decir, 0, pero tiene que ser estrictamente menor que m. El tercer número mágico, ya vemos cómo todos estos encajan, se llama el incremento. Y de manera análoga le vamos a pedir que sea menor que m estrictamente, pero puede ser igual a 0. Y por último, como todo algoritmo, necesita una semilla. Es decir, ¿cuál va a ser nuestro primer número de la secuencia que estamos generando? Esa semilla también va a ser estrictamente mayor que 0, o perdón, puede ser igual que 0, y menor estrictamente que m. Listo. Y toda la operación matemática que está detrás de esos generadores congruenciales se construye de la siguiente manera. Entonces, vamos a generar el enésimo entero de la secuencia como
A, por eso se conoce multiplicador, como, perdón, el n más 1 va a ser multiplicado a xn más c, la operación matemática, módulo m. Entonces vamos a asumir que n es mayor o igual que 0. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Empezamos con una semilla y aplicamos iterativamente esta operación. Entonces, para generar el x sub 1 necesito a por x sub 0 más c y aplico el módulo a esta operación. Solo quiero, para los que estén un poco más interesados de la matemática que puede estar detrás de esto, recuerden que esta operación de módulo es reflectiva, simétrica, intransitiva, por lo tanto genera una partición de los enteros. Entonces lo que sí estamos haciendo es clasificando los números. Y eso lo vamos a ver acá al final de este video, cómo los números generados caen en una particular, digamos, en algunas partes de la recta numérica, como lo queramos ver. ¿Listo? Entonces hagamos un pequeño ejemplo de cómo aplicaríamos ese algoritmo y luego lo hacemos en el computador. Entonces digamos, ejemplo, vamos a escoger m igual a 10, a igual a c igual a la semilla igual a, por ejemplo, 7. Entonces empezamos así. El x1, ¿quién sería? Bueno, no sería otra cosa que coger los números mágicos 7, que los cogemos acá, multiplicado por 7, más 7, módulo 10. Entonces 7 es en esencia sería 7 por 7 más 7 nos genera entonces un x1 va a ser igual a 56 módulo 10, por lo tanto x1 va a ser 6. ¿Listo? Entonces ya sabemos quién es x1. Entonces miren, voy a irnos anotando acá 7, 6. Volvamos a hacer esta operación. ¿Quién sería el x2? Sería otra vez nuestro número mágico 7 por el anterior, que es 6, más 10. X sub 2 en este caso sería 49 módulo 10 y x sub 2 entonces nos queda como 9. Los invito a que lo continúen haciendo, entonces el siguiente sería 0 y como dije, y vamos a ir anotando aquí la secuencia de los números que estamos generando: 7, 6, 9, el siguiente 0, el siguiente 7 y podemos hacerlo 4 igual a 7. Ahora, paremos ahí, noten lo siguiente, y es, tenemos, uy, se me rompió el esfero. Ahora tengo ese problema, perdón. 7, 6, 9, 0 y otra vez 7. ¿Cuál sería el siguiente? Noten que si vuelvo a utilizar el 7 sería 9, 0, 7 y inevitablemente caímos en este ciclo. Noten, por ejemplo, que el módulo acá era 10, entonces en principio podía generar entre 0 y 9, que no voy a generar números que están en módulo, pero noten que aquí no está el 2, no está el 3, no está el 5. Es decir, que este mismo algoritmo con esta escogencia, pero cambiando la semilla, me va a entrar a otro tipo de ciclo. Entonces, este pequeño ejemplo sobre los generadores de congruencia lineal nos demuestra inmediatamente una de las propiedades de este tipo de generadores, que se las mencioné al comienzo. Ellos caen en un ciclo, entonces por eso una de las propiedades deseables es que esos números tengan una secuencia que sea difícil de volverse a repetir. Eso se conoce como el periodo del algoritmo. Entonces este algoritmo tiene un periodo de 4. Esta aplicación con esta escogencia de números, ¿listo? Entonces él tiene un periodo de 4. ¿Sería esto un buen número? Generador de números aleatorios. Bueno, no, porque pues realmente va a ser muy fácil predecirlo después del quinto. Ahora recuerden que, como les dije, estos no son los números que queremos aleatorios. Los números que queremos son estos u sub n. Es decir, que lo que tendríamos que hacer para la generación a través del algoritmo que está abajo, la secuencia de los números aleatorios entre 0 y 1, pues sería aplicar 7 dividido entre el módulo, así sucesivamente. Entonces la secuencia real que estamos generando entre 0 y 1, como se los prometí, 0.7, 0.6, 0.9, y otra vez a repetir. ¿Ya? Entonces tenemos una secuencia de números, pues estos sí son muy malos, aleatorios. Uno puede hacer demostraciones matemáticas y, por ejemplo, estos algoritmos, dado que tienen propiedades teóricas, yo podría calcular a partir del enésimo, calcular el n más k, es decir, no tengo que ir uno a uno para poderlos calcular, entonces se puede generalizar, ¿listo? Entonces vamos a la implementación en el computador, volvemos a cargar nuestras librerías como siempre, voy a escoger la semilla en 137
Y miren, voy a tener el multiplicador más el incremento y mi módulo va a ser 1023. 1024 menos 1 en este caso. Lo hago porque quiero motivar una pequeña discusión que tendremos a continuación. Entonces estoy generando acá un iterador que va a hacer esta operación tantas veces yo se la pregunte. Entonces lo defino. Noten que aquí estoy tomando el módulo de la operación y los voy a almacenar en números y estos son la secuencia de números. Noten 137, 53, 990. Y si yo quisiera que cayera dentro de la secuencia entre 0 y 1, pues divido entre el módulo que en este caso es 1023. Entonces noten que si hago esta operación, estos serían nuestros números aleatorios. Y miren qué fácil es esta implementación de tener estos números. Ahora, inmediatamente nos damos cuenta, bueno, en este caso utilizamos 1023, o sea que en principio lo máximo que podríamos tener son 1023 menos un número, o sea, 1022 números. Que puede ser que nuestras aplicaciones, tal vez si recuerden, cuando utilizamos la simulación para la aguja de Buffon, hicimos experimentos hasta de 10 millones, 100 millones de números. Por lo tanto, este algoritmo de esta manera, pues no nos va a servir tanto. Entonces, podríamos ir a pensar y volverlo a ver acá matemáticamente. ¿Cómo hacemos para generar bastantes números aleatorios que tengan un periodo grande? Naturalmente nos damos cuenta que entre más grande sea el módulo, pues más oportunidades tenemos de generarlos. Y existen un montón de propiedades teóricas que los invito a buscar, en las cuales nos dicen cuál es la mejor escogencia de M, A y C, tal que satisfacemos el máximo periodo posible dado un M. Entonces, por ejemplo, les anticipo, M tiene que ser primo y tiene que tener ciertas propiedades entre A y C, todos unos teoremas que se demuestran y nos dicen que un algoritmo satisface su periodo máximo. Su periodo siempre va a ser M-1 como más. ¿Listo? Entonces, estamos utilizando el computador, lo acabamos de ver, generamos estos números. Y uno diría, bueno, ¿cuál sería el número más grande que yo podría expresar? Los computadores, dado por los bits que tienen, en principio lo que yo podría hacer es al estilo de, no sé, si mi computador es de 32 bits, en principio podría tener un m igual a esto, menos 1. Recuerden que tengo que quizá quitar un bit o quitar alguna de estas aproximaciones porque necesito una para el signo. Puede ser positivo o negativo, o dependiendo cómo mi computador interpreta los enteros. O si tengo computadores más modernos, en principio podría tener 2 a la 64 menos un números como máximo. Entonces uno diría, bueno, 2 a la 64 ya es un número relativamente grande. Noten que aquí en esta pequeña implementación no se alcanzó a repetir el ciclo. Entonces uno diría, bueno, tendría eso. ¿Listo? Ahora, esto sería lo más grande que podríamos generar. Pero esto se vuelve insatisfactorio para la mayoría de aplicaciones. En general, recuerden, ese sería el periodo máximo, pero estaríamos saturando lo que nuestro computador hace. Entonces, nuestra primera pregunta es, bueno, ya tenemos un problemita sobre el M, es decir, el computador no podría representar números más grandes que pues, los que se puedan representar con el computador. Así que no podemos utilizar el M más grande de lo que sea posible, dado el computador que estemos utilizando. Ahora, estos algoritmos están implementados o modificaciones de ellos en el computador. Entonces noten que si yo empiezo en vez de 137, pongo otro número, pues la secuencia que cae. Lo vimos en nuestro pequeño ejemplo acá, donde no aparecía. En principio teníamos m igual a 10, podíamos generar más números, pero no aparecieron todos. Es decir, este algoritmo no satisface el periodo máximo. Ahora, ¿cómo podríamos y cómo en general los computadores utilizan la semilla? Es decir, alguien programó, pero cada vez que nosotros hacíamos una generación de números aleatorios, viene y trae una semilla. Porque necesitamos una semilla diferente para entrar en diferentes ciclos o periodos del generador. Esto se podría hacer y muchos computadores lo hacen a partir de la hora del procesador. Entonces esto lo podemos hacer acá. Miren que yo le digo al computador, en este momento es la 1:13 con 16 segundos y otros números con más generación. Y van a ver que cada vez que yo le pregunte al computador, yo podría decirle, mire, voy a utilizar este y los últimos dos como semilla. Y cada vez que yo haga esto en particular, lo voy a hacer de manera 100 veces. Noten que ese número al final siempre va a cambiar. Esta clase sigue siendo a la 1:13 con 36, pero noten que aquí tengo varios números, así que yo podría de aquí escogerlos. Eso podría ser con la hora del computador. ¿Listo? Ahora, el M que les decía va a ser, se puede saturar fácilmente. Noten que generaríamos en principio máximo, a ver cuánto sería esto, como 4.294 millones de números. Si mi computador es 2 a la 64, este número ya es bastante grandecito, pero
se puede demostrar, es difícil tener generadores que satisfagan el máximo periodo, pero siguen siendo insatisfactorios para pasar pruebas estadísticas como el G-cuadrado, Kolmogorov-Smirnov o el test espectral, que es el test más fuerte que se tiene, que es un test teórico en el cual se estudian las propiedades del algoritmo y vamos a ver que no todos los escogencias que hagamos son satisfactorios. ¿Listo? Como les decía, estos algoritmos tienen una interpretación geométrica en el sentido de que esa operación módulo, perdón, genera una partición de los números. Entonces aquí voy a hacer un ejemplo chiquito donde el módulo es 16, al estilo de lo que está arriba, mi semilla es 1, el multiplicador es 5 y el incremento es 1. Y noten que cuando grafico los pares de estos números, es decir, voy a hacer la figura de el que estoy, el i más el iésimo, y así sucesivamente, podemos ver que estos números realmente caen dentro de un intervalo. Ahora, nuevamente les reitero, si yo quiero que caigan dentro del intervalo 0,1, los rescalo. Noten que estos números están cayendo en unas franjas muy particulares. Entonces, esta es la interpretación de la partición de esos enteros en categorías o en clases, como se conoce en teoría de números. Por lo tanto, uno quisiera que esos números, de cierta forma, escoger esto de tal manera que no parezca que están siendo aleatorios. Entonces, estamos generando una clase de números. Ya para acabar, porque esto les dije, solo era el abrebocas de cómo funcionan los algoritmos que están detrás, existen formas de hacerlos recursivos. Entonces, uno puede hacer recursivos y, y además de eso, compuestos. Entonces, hay una forma de describirlos, y esto también tiene toda una teoría detrás en teoría de números, en la cual ya no utilizamos una semilla, sino un vector que es una semilla. Entonces, los que estén interesados pueden buscar la documentación y la teoría sobre estos algoritmos, pero acá voy a hacer uno de los ejemplos más clásicos, que es lo que tiene MATLAB implementado, lo que tiene Python implementado, que funciona bastante bien. Entonces, por ejemplo, voy a escoger un número de la siguiente manera. Entonces, permítanme lo escribo, 0,35, 80, necesita recursivo, entonces necesita para generar el taésimo, el término número t, necesito el t-2 y el t-1 y los construyo de esta forma, 81, 07, 28. Miren que esos números son bien particulares, es decir, estos en ese momento lo verán como si lo estuviera sacando debajo del sombrero, pero porque la construcción, como les digo, no es trivial. Tengo que estudiar sus propiedades teóricas y esto de cierta manera es una especie de arte. A pesar de que existe la matemática, otros podrían tener periodos más interesantes que uno puede estudiar. Necesito otro, porque estos son compuestos, entonces aparte de ser recursivos, son compuestos. Voy a utilizar y mezclarlos. Entonces, 7612, YT menos 1. Noten que este necesita 3 hacia atrás, menos 13, 70, 58, 9, YT menos 3, módulo M2. M2. Y M1 es este número, 2 a la 32, noten, menos 209, que están bastante escogiditos. M2 es 2 a la 32, menos 22, 853. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos números mi computador los puede manejar. Mi computador en particular es de 64 bits, así que 2 a la 32 no le estoy pidiendo mucho. Hago esta operación para calcular el x sub t. Entonces, necesito los tres anteriores que están acá. Y lo mismo, este necesita uno y otro acá. Y de esa manera calculo uno como los que vimos arriba, uno lineal sencillo, calculo otro y el número compuesto va a ser este, es decir, el número que vamos a la larga utilizar. Entonces es una condición xt y esto está construido y este algoritmo hasta tiene nombre, es de Weyer. Noten que esta implementación tan específica con esos números pues tiene un nombre, ya que está apadrinada y generada por esa persona y estudiada, más M1 dividido entre si xt es menor o igual que yt. ¿Listo? Y si no se cumple esa condición, entonces el número aleatorio que generaremos será yt xt menos yt sobre m1 más 1 si xt es mayor que yt. ¿Listo? Y esto es
generador recursivo y compuesto de números aleatorios, que estamos utilizando dos de los que vimos arriba con una pequeña modificación porque ahora son recursivos y los combinamos de esta manera, ¿listo? Uno puede demostrar que este algoritmo tiene un periodo de 3 por 10 a la 57. Este número es mucho, mucho más grande que sus módulos. Entonces noten que con un computador que solo me hace cuentas de 2 a la 32, hago este algoritmo que ahora es compuesto y recursivo y elevé esto veintitantos órdenes de magnitud, 25 órdenes de magnitud, mucho más. Estamos hablando de 0, 0, 0, 0, muchos, muchos más números. Este es el periodo de este algoritmo. Entonces esto se implementa rápidamente en el computador. Les decía que tiene un nombre. Miren que acá están los módulos escogiditos, bien, son números específicos. La semilla, si es la que ustedes quieran, se necesitan 3 semillas y las escogemos. Le decimos genere 1000 números aleatorios, por ejemplo, y el algoritmo está haciendo exactamente lo que vemos acá o lo que hicimos arriba. Módulo M1, módulo M2, las operaciones vistas. Entonces noten que si XT está menor que YT, entonces el número que produzco es este, y si no es este, y voy actualizando la tripleta de números que se requiere. ¿Listo? Corremos este algoritmo y noten que esta es la generación de números, de 1000 números, y estos sí tienen un periodo gigante, es decir, que se comportan como números aleatorios con distribución uniforme entre 0 y 1. Ahora, les dije, este algoritmo tiene un periodo gigantesco. Noten la diferencia entre este número y el otro que al comienzo pues, nos pareció también bastante grande. Pero noten que el otro es 25 órdenes de magnitud más grande. Es decir, esto sí se comporta como si fueran aleatorios, la generación de estos números. Y es uno de los algoritmos más utilizados. Como ven, es fácil. Ahora, como les decía, si construimos la pareja de números entre el anterior y el siguiente, eso nos da una coordenada en el espacio cartesiano. Noten que estos números caen casi en todo lado. Si nosotros hiciéramos esto con el anterior algoritmo, noten que, por ejemplo, utilicemos el primero que habíamos dado, este, son los números, le voy a decir acá números, que me grafique el anterior versus el siguiente. Noten que esos números no caen en todo lado, es decir, bueno, solo había generado 100, pero generamos 120 números. Vuelvo a correr. Noten que esos números ya caímos en un ciclo, es decir, no estamos explorando toda la región. Ahora, para verlo en la región de interés para nosotros, lo que puedo hacer es aquí decirle que esos números van a ser va a ser igual a los números dividido entre ese módulo especial. Ya no necesitamos acá. Ahí están los números. Ahora sí podemos verlos en el intervalo 0, 1. ¿No? Ahí caímos en un ciclo. El ciclo es muy chiquitico. El periodo es malo. A diferencia de esta pequeña modificación recursiva y compuesta que sí pareciera que genera números en todas partes. Noten que solo generé 1000, pero si le digo al computador, bueno, vamos a generar 5000. Ya no los voy a imprimir y genera esto. Es como si cayeran en toda la región. ¿Cuál es toda la región? Entre 0 y 1 y entre 0 y 1. Es decir que, por ejemplo, para la aguja de Buffon o la integración Monte Carlo, que será lo siguiente que vemos, esto es un buen algoritmo en principio. La respuesta de qué es un buen algoritmo, generador de números pseudoaleatorios, si es bueno o malo, como les decía, se puede hacer de manera estadística o teórica. Y solo quiero aquí motivar un poco y a los curiosos estudiar algo que se conoce como el test espectral. Y es que este estilo de figuras tiene unas propiedades muy interesantes. Pues noten, por ejemplo, que cuando ustedes hacen el estudio de un algoritmo como el que estaba arriba, modificado un poquitico, generamos muy poquitos números, solamente 10.000. Noten que ellos caen como unas líneas. Entonces uno aquí puede empezar a ver patrones. El test espectral lo que dice es, mire, encuentre esas líneas que están haciendo las particiones de clases, mida las distancias entre líneas para ciertas dimensiones. Entonces esta distancia es tal para 2 dimensiones. Repita lo siguiente en 3 dimensiones. Noten que aquí se siguen viendo, son como ahora hiperplanos. Lo que estoy graficando no es el par, sino la tripleta de números. Entonces, el I más 1 y el I más 2 me dan un punto en 3 dimensiones. Ese y el siguiente, el siguiente. Todos esos números caen en hiperplanos. El test espectral lo que dice es, mida la distancia en 2 dimensiones, mida la distancia en 3 dimensiones. Si esa distancia se mantiene constante a lo largo de las dimensiones, es un buen algoritmo. Y si no, no es un buen algoritmo.
Sin embargo, esto es difícil de hacer y yo los invito a pensar cómo yo mediría las distancias en estas líneas. No sabemos hacer, dadas 2 líneas, podemos medir la distancia. En 3 dimensiones ya es con planos, en 4 dimensiones ya no tenemos figuras, entonces tocaría solamente teórico medir las distancias, que sí se puede hacer, y así sucesivamente para pensar si esa distancia se mantiene constante a lo largo de las dimensiones. Usualmente los investigadores utilizamos para hacer pruebas de nuestros algoritmos hasta dimensión 5 o 6 para ver si están entrando ahí. Si es así, un algoritmo se dice que pasa el test espectral y por lo tanto es un buen generador de números aleatorios o generadores pseudoaleatorios. Listo. En este video hemos visto cómo con un algoritmo muy sencillo que tiene propiedades de la teoría de números, solo necesitamos 4 números mágicos, podemos generar números aleatorios entre 0 y 1. Como veremos en los siguientes módulos, generar números aleatorios en distribución uniforme entre 0 y 1 será todo lo que necesitamos, incluso para generar números que no tienen distribución uniforme, porque veremos esto con el algoritmo de Metropolis-Hastings. Ahora, al final vimos que con una pequeña modificación de números de los que generamos arriba, pero ahora compuestos y dadas de cierta manera, elevamos su periodo y podemos generar números aleatorios que se comportan como buenos números aleatorios. Y esa palabra buenos se puede responder con estadística, no lo vimos, a través del Chi cuadrado o Kolmogorov-Smirnov, o a través de un test muy robusto, que es el más robusto que se tiene hasta ahora, el test espectral, para medir las distancias en ese espacio. Este módulo es muy importante porque nos da el control de los números aleatorios que generemos. Si ustedes hacen un modelo o una simulación que utilizó números aleatorios, reproducir los resultados es fundamental. Así que usualmente los investigadores guardan la semilla, saben qué algoritmo se utilizó, saben que es un buen algoritmo y el experimento es reproducible, aún así haya utilizado números pseudoaleatorios. Así que lo que sigue será la implementación de cómo estos números aleatorios nos sirven para resolver problemas.